Los entes demoníacos han sido investigados por siglos, y no sé si creas en Dios o en los demonios, pero lo que sí es seguro es que aún hay cosas que los humanos, aunque las quieran comprender, no lo logran. La ciencia por sí sola es hermosa, ya que nos ha librado de las garras de la ignorancia, pero se nos ha olvidado que hay cosas desconocidas aún para nosotros, y que gracias al orgullo no hemos podido sobrepasar esa barrera del conocimiento. En este vídeo, te presentaré uno de los casos más excepcionales de la historia moderna, el cual ha sido lo suficientemente documentado, como para que sea digno de ser presentado en este vídeo, para que tanto los escépticos como los creyentes, tengan mucho de qué pensar, ya que ese es el propósito principal de este canal. Sin más que decir, sumerjámonos en este mundo desconocido. En 1934, un extraño suceso paranormal, en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza conmocionó al país entero, y fue objeto de la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España. Hasta el famoso periódico británico The Times recogió la noticia entre sus páginas. Esta tétrica historia de un supuesto duende o ente demoníaco es uno de los casos más aterradores, ya que incluso hubo una persona fallecida al intentar comunicarse con este supuesto demonio. Nuestra historia nos lleva a la madrugada del 27 de septiembre de 1934, en el número 2 de la calle Gascón de Gotor de Zaragoza. Los vecinos empezaron a oír extraños ruidos, oían unas carcajadas ensordecedoras y macabras, pero lo más aterrador fue en el momento en que fueron a investigar la fuente de los ruidos. Fue en este momento que se dieron cuenta de que no había absolutamente nadie quien los provocara. El 15 de noviembre los gritos regresaron de nuevo. Esta vez las voces se dirigieron a la sirvienta de la familia Palazón, dueños del inmueble, los cuales vivían en la segunda planta del edificio. Según se relata, este supuesto duende le habló a través de la hornilla de la cocina, a Pascual Alcocer, directamente por su nombre. Fue entonces cuando los vecinos, aterrorizados, pusieron una denuncia a la policía. Policías, albañiles, fontaneros, electricistas, médicos, jueces, médiums, todos ellos intentaron buscar sin éxito explicaciones lógicas a un fenómeno totalmente insólito. Se ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio, aparte de organizar una comisión médica para investigar este episodio. Los doctores Penella Murtirás Tojer serían los encargados de identificar a los presuntos responsables del extraño fenómeno. Se hicieron obras en la casa, se levantó el suelo buscando mecanismos que provocaran las voces, en una exhaustiva investigación nunca vista hasta el momento, todo con resultado negativo. Mientras tanto, muchedumbres se concentraban en las afueras del edificio, para presenciar el fenómeno. La familia de Antonio Palazón, no pudiendo soportar la presión y se marcharon de la casa. Fueron sus vecinos del tercero, los Grijalvo, los que se mudaron a esa segunda misteriosa planta, donde continuaron las voces. El fenómeno mediático fue tanto, que The Times publicó el siguiente artículo. Un irónico duende, que habla por la campana de una chimenea, tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan de dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. No se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen, varias personas incluso se han lanzado al techo, presas de gran alteración nerviosa, para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. Este misterioso ser hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Podría decirse que era como un locutorio con el más allá, pero esto no acaba ahí. Este ente desconocido era muy grosero e intimidante, llegando incluso a amenazar a las personas con quien se comunicaba. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa, cobardes, cobardes. Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. A pesar de todas las investigaciones fue imposible encontrar el causante de estas macabras voces, pero se tiene a una sospechosa. Pascual Alcocer, criada de la familia, fue la principal sospechosa del fraude. Se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de una habilidad para la ventriloquia, con el fin de engañar a la población. Pero esta hipótesis se descartó después, ya que en muchos momentos de la investigación Pascuala no se hallaba en el vecindario, y eso no evitó que la voz siguiera sonando. Los registros dicen que la voz siguió atormentando a las personas por algún tiempo,
hasta que en el año 1935 esta se cayó para siempre. Así como llegó también desapareció misteriosamente. El edificio donde transcurrieron estos hechos ha desaparecido, ya que fue demolido poco después por miedo a que la voz regresara. En la actualidad, en el terreno donde se levantaba este edificio de leyenda, se encuentran unos apartamentos que tienen el nombre de Edificio Duende. Es curioso que tanta gente se involucrara en resolver este misterio, pero que al final nadie lo pudiera lograr. Además de esto, este supuesto demonio no era tímido, como lo representan en las cintas de terror, al contrario, este hablaba demasiado con cualquier persona que lo deseara. El 25 de noviembre, una de las más famosas espiritistas de la región, Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con el duende en una sesión de espiritismo, en una casa del barrio de La Magdalena. La sesión terminó con la muerte por colapso de la médium. El mundo no deja de sorprendernos, ya que está lleno de misterios. Suscríbete y conozcámoslo juntos. Muchas gracias.